No, no hay cuenta, pero sí excusas de dos de las personas que fueron invitadas, dos profesores que por motivos de agenda y otro porque está fuera del país no pueden asistir. Sí viene representantes del CERNAC, también viene representante de ODECU, que es una de las organizaciones de consumidores invitada a esta sesión, Estefan Larena, su presidente, y también una asociación de consumidores de la región del Biobío, de Concepción, que se llama FOJUC. El señor ejecutivo Pablo Rodríguez y el abogado señor Óscar Labarca. Ok. ¿Qué pasan entonces los invitados? Presidente, también nos acaban de confirmar la asistencia de representantes del CERNAC. Miguel Pavés, jefe de División de Consumo Financiero, y Gabriela Millaquén, jefe de Análisis de Regulación Financiera. Ellos el miércoles habían manifestado que tenían problemas, pero ahora lo acaban de confirmar que vienen. Bien, muchas gracias por asistir. Esta comisión continúa el estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago. Boletín número 11.078-03. Saludamos del Ministerio de Economía a la señora Michelle Lavé y la señora Jimena Contreras. De la Organización de Consumidores, ODECU, al presidente, señor Estefan Larenas. De la Asociación de Consumidores, FOJUC, director ejecutivo, señor Pablo Rodríguez, y el abogado don Óscar Labarca. Y del Servicio Nacional del Consumidor, el jefe de División de Consumo Financiero, señor Miguel Pavés, y la jefa de Análisis de Regulación Financiera, Gabriela Millaquén. Como tenemos un espacio de 1 hora, por lo tanto yo agradecería limitar las presentaciones en no más allá de 15 minutos para que después puedan consultar los señores senadores. Se ofrece la palabra entonces a ODECU, su presidente, señor Estefan Larena. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, miembros de la comisión, por esta invitación a un proyecto que es de suma importancia para los consumidores y que está relacionado justamente con lo que el señor presidente acaba de decir, que tenemos aquí una cantidad de hurtos, robos y hackeos que, en definitiva, han hecho vulnerable al consumidor en la medida de que hoy día el dinero plástico, como lo llamamos, es cada día más importante para las personas, sobre todo cuando estamos como país buscando lo que es la inclusión financiera. Obviamente que aquí hay un desequilibrio que se muestra en lo que es hoy día la práctica del consumidor.
el desequilibrio está demostrado claramente a propósito de la confianza que nosotros hacemos de nuestros valores, de nuestros dineros a un banco. Si el banco o el emisor de la tarjeta tiene alguna dificultad y, en definitiva, no se resguarda en forma correcta, somos los consumidores que tenemos que pagar el pato. Entonces, señor presidente, nosotros tenemos como principio que ambas partes tenemos un deber de diligencia, tanto los consumidores como los emisores de tarjeta. Por una parte, la responsabilidad principal debe recaer sobre el dueño del producto, en quien el consumidor depositó su confianza para la custodia del dinero y que se hayan tomado las suficientes adecuadas medidas de seguridad. Por otra parte, la legislación también debe contemplar, y en ese sentido nosotros rescatamos fuertemente, el deber del consumidor de sanciones para los que cometen autofraude, un deber de diligencia. Eso creemos que el proyecto en sus diferentes etapas lo ha ido integrando. ¿Por qué la práctica hasta el momento? La práctica hasta el momento ha demostrado que hay problemas y hay sentencias que dicen que falta el principio de la buena fe y las obligaciones que emanan de la naturaleza del contrato, y esto está relacionado con cuando el banco es condenado por fraude informático que afectó a una clienta. En ese sentido, entonces, esta clienta tuvo que ir al 24 Juzgado Civil, seguramente que pasó por etapas previas, para poder ser reparada. Eso es la situación actual antes de que se empezara a discutir este proyecto. Entonces, los contratos hoy día dicen que la responsabilidad, la divulgación a terceros, asumiendo la responsabilidad de los perjuicios, que el mal uso de la utilización errónea que esto puede ocasionar al mismo cliente, es decir, la clave secreta para el uso de cuenta corriente. Por ejemplo, esto está destinado que hasta el momento, hasta este minuto, la práctica es que el peso de toda la responsabilidad recae en el consumidor. Luego está lo que está ya muy bien descrito en el comparado, está relacionado con que los seguros de fraude. Ahí viene el negocio segundo, el negocio aparte. Compra este seguro que te permite estar tranquilo en caso de fraude de tu tarjeta de crédito, solicítalo acá. Tendrás 48 horas, etcétera. Nosotros tenemos acá que nuevamente todo el peso recae sobre el consumidor. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Yo tengo valores ahí, por lo tanto, si me cobran 2.000 pesos por un seguro, obviamente que lo voy a comprar porque no tengo ganas de perder. Cuando estamos hablando de los hackeos, todas las cosas que aparecen en la prensa, tanto en el comercio nacional como en el comercio internacional. Entonces, este proyecto para nosotros resuelve la enorme asimetría entre el consumidor y el emisor ante los cargos indebidos. El actual sistema que tenemos hoy día carece del debido proceso, ya que el banco es quien tengo problemas, voy al banco, me investiga y resuelve cualquier cargo desconocido por el cliente. Es, por lo tanto, juez y parte. Los emisores, dije recién, han desarrollado un mercado de seguros de fraude que genera incentivos perversos porque le traspasa al cliente el costo de la seguridad y desestimula la inversión en tecnología de punta para evitar fraude. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos en el país? La ciberseguridad. Se ha discutido enormemente. Hay comisiones, digamos, puestas por los gobiernos para la ciberseguridad, porque tenemos un gran problema en ese aspecto. Pero ese problema, entonces, lo tiene que resolver el que emite el producto, el que emite yo tengo que cautelar mis claves. Yo no le puedo dar a cualquiera mis coordenados o mis claves, pero tampoco si me roban plata, yo si no tengo seguro, voy a tener que perder ese dinero. Eso es una asimetría muy grande. Entonces, no voy a repetir todo, pero este proyecto habla que se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión de los ilícitos descritos en esta ley, etcétera. Implementar procedimientos internos para gestionar las alertas generales, etcétera, etcétera.
Entonces, aquí hay un punto. Hay un punto que es importante, por lo menos para ODECU, como organización de consumidores. Estamos hablando de la diligencia debida de ambas partes. Entonces, para nosotros acá, un punto que no sería razonable que la regulación pueda incentivar el mal uso de la herramienta de desconocimiento de transacciones fraudulentas, el autofraude del. Ahí nosotros tenemos un punto que, dicho sea de paso, está en el comparado solo si se acredita por sentencia firme y ejecutoriada, porque aquí el punto no es que al banco se le diga a uno, ¿sabe qué? Usted compró, o usted gastó 1 millón de pesos. No, tiene que haber una sentencia firme y ejecutoriada que hable que yo he participado en un delito y si castigado. Entonces, para evitar el problema que el emisor de la tarjeta sea juez y parte, es importante considerar, es una sugerencia, no sé, un órgano técnico imparcial como mediador técnico. Puede ser la nueva CMF o alguna instancia intermedia, porque no se puede dejar en manos del emisor de la tarjeta que ellos decidan si hubo un autofraude o no. Entonces, hay también, al punto de prudencia, tal vez el tema de los plazos habría que revisarlo, porque las transacciones diferentes, las transacciones en extranjero, existen plazos y aspectos que aplican en forma diferenciada en cada caso. Señor presidente, si me permite 2 segundos, yo tuve la oportunidad de hace un mes participar en una reunión de la OMC en Ginebra, donde se discutió claramente lo que es el comercio electrónico transfronterizo. Y vamos a decir de que estamos iguales que en los otros países, porque en ese sentido, ellos también están hablando de cuáles son los temas en relación con las transacciones, internacionales y cuál es la seguridad que se crea. Entonces, no es conveniente que el consumidor desconozca sin límite de plazo. No sé, ahí tenemos nosotros 90 días, podría ser un plazo razonable para que uno revise su cartola y diga, ¿sabe qué? Me falta un dinero que yo desconozco este tipo de gasto. En ese sentido, señor presidente, le agradezco y eso sería nuestro aporte. Señor presidente, si me puede permitir 2 segundos por otro tema. 2 segundos. Sí, y junto con esos 2 segundos, lo que pasa es que como estamos en tercer trámite constitucional, yo no sé si usted tiene algún comentario de las observaciones que ingresó a la Cámara de Diputados al proyecto. Bueno, ahí estamos hablando básicamente de los principios que yo puse aquí en el penúltima o en la última, que estamos hablando de la diferenciación, que no está muy clara la diferenciación entre las compras, o sea, las transacciones nacionales e internacionales. Eso es un punto para nosotros. Luego, el plazo, que también está en discusión, el plazo, se debería tener un plazo razonable para que el consumidor pueda revisar, y en ese sentido nosotros hablamos de, no sé, un plazo aproximado o en principio de 90 días, porque había una propuesta de que sería mucho más tiempo. Entonces, luego está también el tema de quién es el que decide, por eso se propone una instancia intermedia. Eso sería, señor presidente. Solamente decir que sería importante que esta comisión conozca que existe una resolución exenta del Ministerio de Economía que es absolutamente lapidaria para el crecimiento de las organizaciones de consumidores. En una sesión anterior, mi colega Hernán Calderón también habló de eso. Es una resolución exenta del Ministerio de Economía que va por encima de la ley del consumidor, de la reforma. Es algo que es derechamente una persecución a las organizaciones, y si esto llega a llegar son 30 días a partir de la semana pasada, si esto llega a hacerse realidad, el 99% de las organizaciones de consumidores en el país desaparecen,
porque no se pueden cumplir con los estándares que ha habido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Ministerio de Economía hace una resolución, primero sin preguntarle a nadie, y segundo, ni siquiera preguntándole al Servicio Nacional del Consumidor? Ese es un tema. Nosotros creemos, señor presidente, que esto debe derechamente retirarse y establecer un nuevo parámetro. Muchas gracias, señor presidente. Tan solo comentar que nosotros hemos tomado nota del tema que usted plantea y por eso se acordó en la sesión pasada, me parece, enviar un oficio al Ministerio de Economía para efectos de consultar por qué existía un marco regulatorio distinto respecto de otro tipo de organizaciones gremiales en particular. Y no sé si ese oficio fue despachado. ¿Sí fue despachado? Que lo firmó el presidente de la Comisión. Entonces, estamos conscientes del tema y le hemos hecho el punto al Ministerio de Economía. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra de la Asociación de Consumidores, FOJUC, el director ejecutivo, don Pablo Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio de usted, saludar a toda la comisión y agradecer la posibilidad que se otorga a nuestra asociación de participar dentro de esta discusión. Y en lo particular, primero, haciendo un contexto general, secundando un poco a mi colega acá, Estefan Larenas, respecto a la importancia que hoy día es regular las transacciones financieras a través de medios electrónicos, a través de medios digitales. Yo creo que finalmente hoy día estamos presentes en que muchas transacciones se están haciendo a través de esto y ha quedado al descubierto también la vulnerabilidad que existe de nuestros sistemas respecto a la ciberseguridad de los dineros que uno deposita dentro de estas instituciones financieras. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchos bancos, muchas instituciones financieras han sido víctimas de estos ciberataques, donde muchos consumidores se han visto vulnerados. Así la Corte Suprema en un fallo reciente tomó conciencia de esto y dijo, efectivamente el banco se tiene que hacer responsable de estos fraudes bancarios, porque finalmente tienen un deber de seguridad y finalmente es como la actitud mínima que deben tener estas instituciones frente a la confianza que yo deposito en ellos para que cuiden mi dinero. O si no, no se entiende de otra forma por qué yo confío en un banco y no confío en otra institución para custodiar mi dinero. O, a contrario de eso, también el tema de si es que el banco me otorga dinero a través de un crédito u otras formas, también tiene que garantizar que ese dinero que él me está entregando sea seguro y que no otra persona me lo pueda quitar y ocuparlo por mí. Entonces, yo creo que en ese sentido el proyecto de ley, en su inicio y en toda la discusión parlamentaria que ha sucedido en el tiempo, ha sido acertado en la discusión que se ha ido generando. Yo igual enviamos a la comisión una minuta un poco analizando cada uno de los artículos que para nosotros es más relevante, que fue básicamente la regulación no penal, la regulación más civil. En lo penal yo creo que ha acertado establecer penas respecto a las personas que hacen uso fraudulento de estos medios para beneficiarse en sí mismo, pero sí creo que hubo una evolución positiva y yo creo que eso se agradece, eso se tiene que dejar de manifiesto frente a la comisión. Y se tiene que seguir avanzando en la misma línea. Yo creo que la misma línea tiene que ser fortalecer los mecanismos que ya existen con la Ley 20.009, pero incorporar otros que permitan también a las personas o a los consumidores y consumidoras estar protegidos al momento en que ocurra algún indicio de malversación de sus fondos o si se encuentran en la situación de extravío, hurto o robo. Entonces yo creo que por eso es importante seguir en la misma línea y por qué hago énfasis en esto, y si me permiten también en la comisión, es porque ya tuvimos una experiencia anterior bastante penosa, digamos, para toda la Asociación de Consumidores y Sociedad Civil, que fue con la ley de estacionamiento. Cuando comienza como una buena idea, comienza con un buen propósito, pero en la medida que se fue discutiendo a nivel parlamentario, terminamos con una ley que finalmente la ciudadanía rechazó en su mayoría porque fue una ley que se desnaturalizó de su propósito último, que era finalmente también la protección de los consumidores frente a ciertas situaciones. Entonces, para resguardar que no nos pase eso con esta ley,
que no pase como lo que pasó con la ley de estacionamiento, es que es importante que la discusión siga en esta lógica con todas las indicaciones que ya se incorporaron en la Cámara de Diputados y que hoy en día también uno puede acceder a través de un comparado que está en la página y uno ve la evolución positiva que ha tenido, por lo cual es importante. Ahora, para nosotros como organización es importante también que cuando hablamos de establecer canales de comunicación, primero establecer que esos canales de comunicación sean efectivos, ¿ya? Porque muchas veces las instituciones financieras para dar aviso de extravío o dar aviso, mejor dicho, de algún fraude o de algún movimiento que no es regular dentro del usuario, utilizan a ratos solamente el correo electrónico, que si bien es un medio hoy día masivo, que gran parte de la población lo utiliza, aún así no es un medio también fidedigno y hay que ver de qué manera, o más que fidedigno, es efectivo. O sea, hay que ver de qué manera garantizamos la efectiva recepción y comprensión del aviso para que el usuario pueda dar valga la redundancia, aviso a la institución para que se inicie este trámite de primero congelar todo y que después se pueda investigar de dónde viene ese fraude, ¿ya? Entonces creemos que ahí quizá hay que como atornillar un poco más respecto a cómo garantizamos que esta información llegue efectivamente al usuario y que no se diluya en el camino y finalmente pase el plazo que se está estableciendo acá en el proyecto de ley y el consumidor aún no se entere de que hubo un movimiento irregular en sus cuentas, porque se habla desde la expedición, se habla del plazo que se cuenta desde la expedición de la información. Entonces, igual es como bien cuestionable en el sentido de a qué se refiere desde la expedición, ¿ya? O sea, finalmente solamente se agota la responsabilidad en que yo envío la información y no garantizo la efectiva recepción o comprensión. Entonces, creo también ahí se tiene que dar una vuelta más de cómo podemos garantizar que la persona se enteró y supo de lo que está pasando. Porque también sabemos que muchas veces hay muchos correos electrónicos, que por donde más ingresa la información, que están configurados para enviar todo usuario o todo remitente no identificado a través de spam o de otras casillas que uno nunca ve o de repente no tiene la prudencia de ver. Y también ahí también se tiene que establecer un deber de diligencia para el consumidor. O sea, yo creo que es necesario, como decía acá Estefan, respecto a cómo también el consumidor se tiene que hacer responsable del manejo de los productos financieros que utiliza. Y frente a eso también ahí tiene que haber, hay algo mucho mayor que tiene que ver con la educación financiera, etcétera, pero eso también es quizás de otra comisión, otro tema, pero también creo que el énfasis dentro de todo proyecto que va en torno a regular más el mercado financiero, el mercado de las tecnologías, tiene que ir con un proceso, no sé si educativo permanente, pero sí que garantice que las personas van a tener comprensión de lo que hoy día se está regulando a través de ellos. Y también, como último tema dentro de esto, también reconocer y valorar que también este proyecto de ley se está haciendo cargo de aquellas situaciones que ocurren con anterioridad al aviso. O sea, finalmente cuando suceden actividades que yo no autoricé pero que se están sucediendo. Entonces también tenés esa posibilidad de poder yo presentarme ante la institución y decir, ¿sabe qué? Esto yo no lo autoricé y está ocurriendo. Entonces, para que también eso pueda seguir en ese curso y ojalá no se quite de este proyecto de ley esa regulación que yo creo que es necesaria, sobre todo hoy en día que estamos en un contexto donde existe vulnerabilidad respecto a la ciberseguridad de los usuarios de estos productos. Y finalmente, si me permite también 2 segundos, segundo, finalmente también el tema de la resolución exenta, pero también me gustaría dejar sobre la mesa instalado la Asociación de Consumidores que yo represento, FOJUC, es una asociación de regiones distinta a la metropolitana que es de Concepción. Y también yo soy parte de una agrupación nacional de asociaciones de consumidores que agrupa La Serena, algunas de Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y Chiloé. Entonces también es importante que dentro de las próximas discusiones en torno a la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras también se tenga a la vista asociaciones que también estamos en otras partes del país para que podamos también dar nuestras opiniones, porque los contextos son muy distintos en algunos casos. Quizás en materia financiera, como se hace a través de medios electrónicos, etcétera, es un poco más equiparable la realidad que vive quizás la persona de Chiloé a la persona de Santiago, pero quizás en otras materias no son tan equiparables a aquellas realidades y es necesario escuchar
otras asociaciones que también están trabajando día a día con consumidores de otros territorios y que también tienen realidades distintas. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias. Y finalmente damos la palabra a los señores del Servicio Nacional del Consumidor, don Miguel Pávez y la señora Gabriela Villaquén. Don Miguel. Buenos días y muchas gracias, señor presidente y miembros de la comisión. Bien, el Servicio Nacional del Consumidor ha estado presente en la tramitación de este proyecto, particularmente que las sesiones de fecha 9 de agosto y 10 de diciembre del año pasado, donde se han manifestado algunos aspectos, como se podría señalar el especificar y explicar obligaciones que se desprendan de normas actualmente vigentes en la LPC, ampliar el ámbito de aplicación de la norma a más y nuevos medios de pago, proponer una ampliación del tipo penal y el aumento en las penas relacionadas, introducir modificaciones en el actual régimen de exención de responsabilidad del usuario frente a fraudes y, por supuesto, establecer alteración al régimen de carga de la prueba favorable al consumidor. Eso es como un pequeño vistazo a lo que el SERNAC ha ido planteando en las sesiones en las que ha participado. Ahora, del mismo modo, resulta necesario contar con una legislación acorde a los avances tecnológicos y, por supuesto, a los nuevos participantes en el sistema de medio de pago, atendiendo el dinamismo del comercio y la conducta de los consumidores. Esta es una breve presentación que va a contener como pauta, ¿cierto?, una breve descripción del panorama de los reclamos que en este momento son gestionados por el SERNAC en materia de fraude, las acciones de protección que el Servicio Nacional del Consumidor ha ido desarrollando, algunos comentarios y propuestas respecto al proyecto. En términos generales, en materia de reclamos, considerando el submercado financiero, podemos decir que para el año 2018 se totalizaron 57.529 reclamos, considerando todos los proveedores, ¿cierto?, de este mercado. Particularmente, de este total, el 86% están siendo gestionados en materia de retail financiero y banca para el año 2018. Cuando uno hace una mirada más específica en materia de reclamos bancarios, podemos señalar que los productos que principalmente destacan en este sentido son las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes y los créditos de consumo. Y luego, si miramos lo que tiene que ver con las causales de los reclamos, particularmente considerando el año 2018, ¿cierto?, el año pasado, es decir, un año completo. La idea de este análisis es mirar lo que sucede en años completos, por eso estamos considerando 2017-2018. Son los reclamos relativos a materias de fraude quienes mantienen o ostentan el mayor porcentaje de participación dentro del total de reclamos. Esto en términos bancarios. Para el año 2018, los reclamos de fraude totalizan cerca de un 18%, un 17,5% del total de reclamos, y a su vez es la causal de mayor crecimiento en términos de razones por las cuales los consumidores estarían reclamando por sobrecobranza extrajudicial, por ejemplo, o problemas con otro tipo de cargos mal efectuados. Como les mencionaba, los reclamos relacionados a materias de fraude para el año 2018 consideran un 18% del total de los reclamos. Es un porcentaje similar a lo que fue el año 2017, que llegó al 15% del total de los reclamos. Es importante señalar que en materia de banca, por ejemplo, para el año 2018, de este 18% de reclamos de fraude, el 70% de ellos se podría decir que desde el punto de vista de la tramitación, de la respuesta entregada al consumidor, son reclamos no acogidos o en su defecto no son respondidos, en este caso, por la banca. Porcentaje que aumentó si se le compara, por ejemplo, con el año 2017, donde este tipo de cierre del reclamo llegó a un 61%. Cuando examinamos este tipo de reclamos, en este caso el reclamo de fraude, nos preguntamos cuáles son los productos entonces dentro del submercado bancario que concentran la mayor cantidad de reclamos en este sentido, y podemos definir que son las tarjetas de crédito, las cuentas vistas y las cuentas corrientes, quienes para el año 2018 concentran el 87% de estos reclamos en materia de fraude.
Ahora bien, en materia de retail financiero, desde el punto de vista de las causales, los reclamos de fraude precisamente no son aquellos que hoy día mantienen, o por lo menos según los datos del 2018, no mantienen el mayor porcentaje de reclamos, ubicándose en un 9,6% del total de reclamos. Pero sí es la causal que tiene mayor crecimiento, considerando la variación que existe para esta causal desde el año 2017 al año 2018, teniendo un incremento de un 11,1%. Es decir, respecto al resto de las causales, es la que más tiene crecimiento. Desde el punto de vista de esta participación, podemos decir que se mantiene más o menos constante. El año 2017 los reclamos de fraude en el submercado del retail financiero para el 2017 son un 9%, para el año 2018 esto llega a un 10%, es decir, se mantiene más o menos estable en términos de la cantidad de reclamos, pese a que la cantidad de reclamos del retail financiero aumentó. Luego, observando el tratamiento de estos reclamos, podemos ver que el porcentaje de proveedor no acoge o no responde, es decir, aquellos reclamos que no han tenido una respuesta del todo satisfactoria, se mantiene más o menos constante también, llegando al 59% el año 2018 y el año 2017 fue de un 61%. ¿Esto qué implica? Implica que el 39% de los reclamos ingresados en materia de fraude sí tuvo acogida para brindar una solución al consumidor. Sin embargo, como se ve en la lámina, el porcentaje mayoritario se encuentra dentro de las causales de cierre, el proveedor no acoge o no responde. Algunas acciones de protección. Para el CERNAC este ha sido un motivo... Lo que pasa es que cuando vemos los reclamos son como la punta del iceberg, no todo el mundo reclama. Y por tanto, claro, tiene más sentido ver la tendencia, aumento o disminución, porque en términos absolutos no sabemos bien cuál es el peso específico que tenga. Entonces, en relación a otros tipos de reclamos de similar naturaleza que ve el CERNAC, ¿estos números son más altos, más bajos, similares? No sé si se entiende, para dimensionar el peso de los reclamos. A ver. Reitero, porque la minoría de las personas reclama. Sí, efectivamente. Y por tanto, estos números, para lo que ve el CERNAC en general, ¿son altos, son bajos, son medianos o no es posible tener una apreciación sobre la materia? Bueno, respecto a los reclamos de fraude son comparables respecto a las causales que se dan dentro del mismo submercado. Como les mencionaba, para el caso en el submercado bancario, hoy día los reclamos de fraude tienen casi un 20%, están cercanos al 20%, entre el 18 y el 20%, por lo cual sí, son la causal mayoritaria de reclamos en materia de banca. Son comparables desde el punto de vista de la causal dentro del submercado. Obviamente hay otros mercados en los que los consumidores ejercen reclamos o ingresan reclamos en el servicio, pero no podrían ser comparables porque no son dinámicas o problemáticas que se estarían dando en otro tipo de casos. Pero tratando de responder a su pregunta, desde el punto de vista de los bancos, por ejemplo, sí es la causal mayoritaria en términos de reclamo, por lo tanto sí, se destaca. En el caso del retail financiero no, es lo que les mostraba, que está en una cuarta categoría por detrás de otro tipo de causales, quizás de otro tipo de problemas que se han podido advertir, por ejemplo, respecto a los seguros o problemas de contratación en seguros, o respecto, por ejemplo, a causales que tienen que ver con cargos mal efectuados o problemas con los cobros que tienen los consumidores, pero no necesariamente operaciones de fraude. No sé si estoy respondiendo bien la pregunta. Sí. Presidente, por su intermedio. Respecto de todos los reclamos a la banca y al retail financiero, ¿tienen ustedes el promedio más o menos de las cuantías de los reclamados? O sea, este tipo de fraude se da en montos promedio de 5.000 pesos, de 30.000 pesos, de 100.000 pesos, ¿cuál es el número habitual? O sea, ¿es un microfraude o Sí, o los tipos saben dónde morder y pegan fuerte? Sí, no, entiendo la consulta. Lamentablemente no. La verdad es que desde el punto de vista de la tramitación de los reclamos y la lectura de ellos, lo que uno puede observar es una heterogeneidad en materia de problemática y sobre todo en términos de cuantía. La verdad es que no se puede advertir
una estadística dura, no tenemos un número concreto para poder responder en términos de un promedio específico que podría significar los montos defraudados, si se quiere, o las problemáticas específicas. Lo que sí hemos constatado es que son cifras que la verdad varían mucho por la naturaleza del producto y obviamente por el perfil del consumidor que está reclamando. Se trata de un problema transversal, pero que no podríamos decir que está acotado a un determinado monto o que responde a un cierto promedio. Desde el punto de vista de la tramitación y de la gestión de los datos que maneja el CERNAC, por el momento no tenemos un dato así de fino. No, la verdad es un dato más complicado, la verdad, de obtener, porque no necesariamente el consumidor declara en el reclamo exactamente, no necesariamente. Sí. Desde el punto de vista de las acciones de protección, podemos señalar que en la actualidad se han realizado 13 mediaciones colectivas respecto a las bancas y retail en materia de problemas de fraude, más de 300 denuncias de interés general por fraude, esto significa problemas de clonación, suplantación, entre otros, 2 juicios colectivos en relación a estas materias a propósito de cláusulas abusivas y transacciones fraudulentas. Algunos aspectos que nosotros consideramos relevantes desde el proyecto de ley. Primero, que regula el vacío legal actual, incorporando la variedad de medios de pago, es decir, hace una mención amplia respecto a las formas que puede tener esto y sobre todo al ámbito de aplicación desde el punto de vista de los productos y tipos de transacciones que existen, lo cual lo hace muy positivo, creemos. Segundo, incorpora supuestos de desconocimiento de transacciones anteriores al bloqueo del medio de pago, situación que también se destaca. La carga de la prueba por parte del emisor, en este caso, porque está en una posición más favorable para efectuarlo. Luego, que se establece el deber de adoptar medidas de seguridad a los prestadores de servicios en los términos señalados en la Ley de Protección al Consumidor. Se incorporan ilícitos en la materia y dota expresamente de herramientas investigativas al Ministerio Público y, además, incorpora variables referentes a los problemas de ciberseguridad. Algunos comentarios. Para nosotros es importante que se considere y el proyecto considere la variedad de tipos de proveedores que participan en este mercado de medios de pago. ¿Qué significa esto? Estamos hablando también de un volumen de proveedores, o sea, la naturaleza de estos proveedores implica diferentes tipos de tamaño, implica diferentes tipos de clientes y por lo tanto también variedad de posibilidades y mecanismos en este caso, por ejemplo, un tema que vamos a conversar o que les voy a plantear un poco más adelante, de contactabilidad o de comunicación al consumidor de acuerdo a su perfil. Es un tema que resulta para nosotros relevante. Otro tema que nos gustaría comentar tiene que ver con la jurisprudencia que se ha establecido en términos de la responsabilidad de los proveedores financieros respecto de las operaciones fraudulentas que han afectado a los consumidores, lo cual implica un precedente para este proyecto de ley y el actuar de los participantes del mercado en los medios de pago. Lo anterior implica que no sería necesaria la contratación de seguros en materia de fraude por parte del consumidor. Los medios de pago, si bien los medios de pago avanzan en la era digital, es importante que se considere la incorporación de diversas herramientas tecnológicas, teniendo a la vista las brechas de alfabetización digital que existe por parte de los usuarios de estos medios de pago y también considerando el gran rango etario desde el punto de vista de los clientes de este tipo de productos. Consideramos también de que se debe dar una armonización en el artículo 4 relativo al desconocimiento de operaciones anteriores al bloqueo, toda vez que el inciso primero hace referencia a un plazo de 5 días hábiles para el aviso y el inciso tercero hace una referencia a la teoría del conocimiento. Del mismo modo, se insiste en que resulta necesario aclarar la naturaleza del plazo establecido en el inciso del inciso primero del artículo 4, señalando expresamente si producirá la caducidad, inoponibilidad o prescripción de la posibilidad de desconocer operaciones y que éstas sean inmediatamente canceladas o bien se proceda a la restitución inmediata de los fondos. Se ha planteado la necesidad de... Se advierte a esta comisión que la Ley 19.496 contempla en su artículo 13, el inciso primero, letra D,
lo relativo a la seguridad en el consumo, en particular el deber del consumidor de evitar los riesgos que puedan afectarle, es decir, es algo que ya está considerado por lo menos en la Ley de Protección al Consumidor. Bueno, brevemente lo que les comentaba tiene que ver más bien con solicitar respecto al inciso primero del artículo 4 de la redacción de este artículo para que sea más armónico, para que sea un poquito más entendible. Básicamente esa es una propuesta que nosotros estamos haciendo. Sí, básicamente lo que estamos señalando acá nosotros es que la redacción del artículo sea un poco más armónica, que sea un poco más entendible desde el punto de vista de los plazos considerados para notificar al consumidor, al emisor, o desde el punto de vista del conocimiento que tiene el consumidor para poder notificar al emisor. Yo entiendo que ahí lo que ustedes plantean es desde que tomó conocimiento o desde 5 días después de la cartola, podríamos decir, de la expedición de la cartola. Sí. Con su permiso, en particular, ¿sí? El inciso primero establece la redacción actual, el mismo problema que quizá planteó FOHUC, que se hace, no es absolutamente claro hasta el momento en que el consumidor podrá desconocer transacciones anteriores al aviso del bloqueo. El inciso tercero se incorpora una variable relacionada a la teoría del conocimiento del consumidor, es decir, hay transacciones que al momento de dar el aviso pueden no haber tenido a la vista o que, por ejemplo, muchas veces se producen cuando llega efectivamente el estado de cuenta al consumidor, pensando, por ejemplo, en proveedores de tarjetas de crédito regionales que no tienen mucha información en línea, funcionan con mucho menos recursos que una institución financiera, por ejemplo, un banco, que lo más probable es que uno ingrese a la página web y pueda ver las transacciones que todavía no están facturadas, o que tengan un sistema de envío de SMS o mayores recursos para poder hacer ese tipo de notificaciones. Entonces, es incorporar el tema de tan pronto el consumidor tome conocimiento de estas transacciones, pueda hacer un desconocimiento, siempre también estableciendo que debe existir un plazo, como ha señalado también ODECU y FOHUC, en el sentido de que tampoco puede ser ad eternum esta posibilidad de desconocer algunas transacciones. Entonces, por eso es poder armonizar un poco el inciso primero y el inciso tercero, incorporando el tema desde que el consumidor haya tomado conocimiento de aquellas y estableciendo hasta un límite de plazo que, por ejemplo, podría ser relacionado a la recepción del estado de cuenta de su tarjeta o de su cuenta corriente, etcétera. El documento a través del cual se le informen las distintas transacciones al consumidor. Sí, pero usted insiste en la palabra expedición, palabra que a mí no me convence del todo, porque en el caso del envío por correo, podría demorar en el caso de zonas aisladas. Entonces, podría ser recepción. Si es vía correo electrónico no hay problema, porque se entiende que la recepción es inmediata, salvo que hubiera algún problema en el correo electrónico del receptor. Pero la expedición, en el caso del correo tradicional, sí, podríamos decir, podría generar algún tipo de complicación, sobre todo si se trata de zonas aisladas en que se demora en llegar la carta. Sí, puede ser. Claro, quizá ahí sería recepción del documento. Y mantener el tema del inciso tercero respecto de, por ejemplo, consumidores que hayan estado por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, hay algunos reclamos que uno conoce a propósito de gente que ha sido asaltada o, por ende, no tienen que a veces someterse a procesos que no les permiten inmediatamente poder hacer el desconocimiento de las transacciones. Entonces, manteniendo esa redacción. Bien, continúo, señor presidente. La siguiente propuesta tiene que ver quizás con lo mismo, tiene que ver con los aspectos de comunicación al consumidor, y esto tiene que ver con incorporar el deber de notificar en tiempo real las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas deberán disponer de los medios adecuados para que los consumidores puedan advertir y conocer de manera oportuna si existe o no algún tipo de transacción extraña que eventualmente sea susceptible de notificar al emisor. Es importante destacar que esta norma aplicará a un conjunto heterogéneo de empresas y de consumidores que poseen diferencias en materia de alfabetización digital.
Para ello, en la actualidad algunos proveedores han implementado mecanismos que notifican al consumidor al momento de existir una transacción, por ejemplo, a través de un mensaje de texto. Es decir, que se pueda avanzar hacia que ojalá el consumidor pueda tener la mayor cantidad de información y de la manera más oportuna posible para poder, en el fondo, notificar al emisor ante cualquier tipo de situación extraña. Otra propuesta tiene que ver con el bloqueo por defecto de las transacciones internacionales en aquellos medios de pago que tengan el potencial de poder realizar este tipo de operaciones. Esto implica, en el fondo, que los consumidores puedan notificar al proveedor en la medida de que deseen realizar este tipo de transacciones para que se habilite el tipo de medio de pago, de manera que el consumidor pueda contar con un espacio de tiempo, obviamente definido con el emisor, para que se puedan realizar este tipo de operaciones para luego proceder al consiguiente bloqueo del medio de pago y de esa manera acotar el riesgo, si se quiere, desde el punto de vista de las transacciones, atendiendo de que en varias presentaciones o lo que se ha señalado permanentemente es que buena parte de los problemas de fraude tienen como origen, por ejemplo, la utilización de estos medios de pago en transacciones internacionales. El proyecto, como conclusión, ha avanzado en la línea correcta desde el punto de vista de la protección a los consumidores. Es necesario aclarar la naturaleza del plazo establecido, como habíamos mencionado en el artículo 4. Consideramos que aquí debe haber alguna mejora en la redacción de este artículo. Y, por supuesto, si es posible incorporar prácticas que hasta el momento se desarrollan con algunas empresas como un deber que pueda ser extensivo al resto de las industrias. Muchas gracias, señor presidente. Sobre el bloqueo por defecto para hacer transacciones internacionales, porque eso efectivamente algunos emisores lo utilizan como política preventiva, pero la idea es establecerlo vía ley, o sea, que la ley establezca que salvo autorización del cliente, las tarjetas, aún teniendo el carácter internacional, no podrán ser usadas en el extranjero. ¿Eso es lo que se está planteando? Sí, efectivamente, o sea, es una sugerencia que eventualmente podría ser incorporada, es más bien está a título de comentario como una idea a lo mejor que puede ser recogida y que creemos que desde el punto de vista de la economía del comportamiento, desde el punto de vista de digamos, el perfil de los consumidores podría ser o podría tender a atenuar o minimizar los riesgos a propósito de este tipo de transacciones, estando por defecto, existiendo una restricción por defecto respecto a este tipo de operaciones, salvo la voluntad del consumidor de así poder realizarla. Sí, la duda es la siguiente, porque es con las plataformas electrónicas, con digitales, que efectivamente hay muchos servicios que se compran vía tarjeta de crédito y son transacciones internacionales. Bueno, aquí se cita uno, pero hay muchos más. Netflix u otro. Entonces, esa es la única duda. Pero bueno, pero creo que efectivamente hay que darle una vuelta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Una pregunta para todos. Este proyecto en general radica las responsabilidades o las irresponsabilidades, como se quiera decir, o en el usuario o en el emisor. Pero, en realidad, no son los únicos participantes en esta historia, porque están también los comercios donde uno paga, el restaurante, en fin, donde uno paga, que ellos también son usuarios de aparatos. Ellos pueden pedir o no pedir una serie de medidas, el carnet de identidad, en fin, hay ahí, están los cajeros automáticos, también si la estafa se produce el fraude se produce en el cajero, ya sea porque tenga una cámara, porque tenga, no tengo idea qué manera habrán de clonar toda esta cosa. Y este proyecto, la verdad es que no hace mención a ningún tercero y tampoco hace mención a un tipo de fraude respecto del cual la jurisprudencia y la Corte Suprema en particular ya se ha pronunciado, que es, llamémoslo así en términos genéricos, el cuento del tío, en que es el usuario el que hace todo, porque está engañado por una persona que no es el banco, sino que a lo mejor un tipo desde la cárcel que lo está monitoreando
y diciéndole que tiene que hacer esto y lo otro, y es él efectivamente el que usa su propia tarjeta, él entra a la página web, él usa sus códigos, clave, etcétera, porque simplemente está engañado por un tercero. Entonces, este proyecto no aborda ni las responsabilidades de los comercios, llamémoslo así en términos generales, ni tampoco el tema, que no sé cómo decirlo de manera más jurídica, pero se entiende, los casos del cuento del tío, en que se hace sumamente compleja establecer bien las responsabilidades en ambos casos. Entonces, no sé si las asociaciones de consumidores o el propio CERNAC tiene alguna posición frente a esta, entre comillas, omisión que tiene este proyecto de ley. Gracias. Si me permite, señor presidente, tiene razón el senador a propósito sobre todo, de que se está hablando del gran comercio y no el comercio pequeño, que también ha sido es bastante golpeado con este tipo de cosas. Sin embargo, yo quería, hay una modificación presentada por la Cámara de Diputados que habla acá de las conductas que a continuación se tipifican, bla, bla, falsificar, renegociar, usar, vender, exportar. O sea, de alguna manera el proyecto, más allá que obviamente puede significar alguna otra tipo de modificación, pero habla de uso malicioso, suplantar la identidad, etcétera, etcétera. O sea, es decir, de alguna manera el proyecto aborda algunas cosas de que usted menciona en términos de lo que es la manipulación o todo lo que se hace, por ejemplo, que es común desde el cuento del tío, a propósito usted lo dice. Ahora, obviamente que frente a esto hay que, ojalá, a lo mejor hay que agregarle alguna cosa, pero me parece que en global lo está tipificando. Solamente decir, a propósito de lo que decía el senador Elizalde, a propósito del bloqueo, solamente comentar de que eso nosotros apoyamos ese bloqueo en el caso de, sobre todo, tarjetas que no se utilizan, pero cuando el consumidor quiere desbloquear debe ser gratuito. Es algo que debiese estar en la ley, debiese, porque si no queda a discreción. Entiendo que si la tarjeta, porque las tarjetas pueden ser de carácter nacional o internacional. Hay distintos tipos de tarjetas. Siendo de carácter internacional, el bloqueo y el desbloqueo debería ser gratuito, porque la comisión que se paga por la tarjeta ya está considerando eventualmente su uso fuera de la frontera nacional. Así que obviamente que debería ser gratuito. En caso contrario sería un abuso de parte del emisor. Una consulta al CERNAC. ¿Ustedes han logrado tipificar la cantidad de reclamos en relación al uso fraudulento de tarjeta que termina siendo responsabilidad del usuario, dado porque pierde las claves, se mete lo que hemos planteado en estas consultas, participa de un seguimiento, aunque sea monitoreado por un tercero, pero es la misma usuario el que participa en este seguimiento, o le usa la clave a algún familiar y no le comenta que finalmente le está usando la clave para hacer una operación? ¿Existe alguna estadística de este tipo de denuncia que finalmente termina siendo responsabilidad del usuario? Bien, señor presidente, dos temas. Respondo enseguida, me quedé un poco con la pregunta que hizo el senador. Efectivamente, respecto al cuento del tío, efectivamente es un problema que nosotros como servicio hemos tratado también de abarcar. Sin embargo, depende mucho también del nivel de autocuidado que tengan los consumidores, y en ese sentido nosotros hemos tratado de avanzar lo más posible en entrega de información y, por supuesto, de material que los consumidores puedan considerar para, obviamente, no verse perjudicados a propósito de este tipo de engaños. La verdad que entra en un terreno bastante complicado, donde tiene que ver con
con el convencimiento, eventuales estafas telefónicas de ese tipo, y que en el fondo se apropian de las claves del consumidor para eventualmente hacer algún tipo de uso ilícito de los medios de pago. Y eso tiene que ver en buena parte con el autocuidado que tiene que tener el consumidor. Señor presidente, respecto a lo que usted nos consulta, sí, efectivamente, en materia de tipificación de reclamos de fraude, de acuerdo a la categorización de reclamos que hace el CERNAC, hemos podido distinguir dos grandes categorías que tienen que ver con la clonación y la suplantación. Lo que nosotros hemos advertido es que conforme ha ido pasando el tiempo, los reclamos de clonación, desde el punto de vista de la tipificación y de acuerdo al relato y a cómo los consumidores señalan el tipo de problema que tienen, habrían disminuido. Eso versus los reclamos que tienen que ver con suplantación, donde se advierte un aumento, si se quiere. Y la tendencia habría cambiado desde el punto de vista del año 2017 al 2018 en ese sentido, de los cambios que han tenido las clonaciones en su disminución versus el aumento en materia de suplantación. Ahora bien, el tema del fraude tiene diferentes aristas. Obviamente que tienen diferentes tipos de modus operandi, si se quiere, entre comillas. Nosotros a grandes rasgos hemos podido definir esas dos grandes categorías desde el punto de vista de lo que los consumidores relatan. Ahora eso tiene que ver un poco, y la hipótesis que nosotros tenemos es que es a propósito también de los esfuerzos que han hecho las empresas por sofisticar y modernizar los mecanismos de seguridad en sus tarjetas. Por ejemplo, con la introducción de las tarjetas con chip, y la migración que se ha hecho, por ejemplo, desde las tarjetas con simplemente banda magnética para registrar las operaciones a aquellas que tienen chip, lo cual daría origen a una disminución, por ejemplo, lo que tiene que ver con los reclamos particularmente de clonación y la utilización de medios como skimmer o lectura de códigos, y finalmente la grabación de las claves para efectuar, digamos, fraudes en materia de tarjeta de crédito con clonación. Lo que pasa es que en realidad la consulta y en el tenor que han planteado los senadores, nos están quedando 3 minutos para cerrar la sesión, el punto está en que el consumidor está expuesto a una permanente publicidad por tratar de ingresar a distintos mercados en el extranjero. Claro, los más conocidos son Netflix, Spotify, pero existen muchos. Y uno llega y participa, se incorpora a páginas, y todas estas páginas son peligrosas. Entonces, cuando uno habla de un seguro, que tiene toda la razón muchas veces, porque el seguro lo tiene que pagar el consumidor si finalmente quien presta servicio es el banco. Pero uno muchas veces ese seguro lo paga porque es uno el que se mete a navegar en Internet y sin saber si esas plataformas son seguras o no. Versus también las clonaciones que sí uno podría pensar que son responsabilidad del banco. Entonces, ¿cuál es la ecuación perfecta que nosotros debiésemos plasmar en la ley para que finalmente estén representadas estas dos áreas que son tremendamente sensibles? Bueno, señor presidente, haciendo también cargo de la pregunta que acá el senador plantea, yo creo que no es menor lo que se plantea respecto a cuál es la responsabilidad respecto a aquellos intermediarios o aquellos terceros que también participan dentro de esta ecuación financiera, que son donde yo genero el pago o quién me recepciona el pago. Entonces, frente a eso, yo también creo que, si bien dentro de este proyecto de ley no está de manera expresa o explícita aquella responsabilidad, sí la jurisprudencia ha avanzado un poco en el sentido de que, y como bien planteó el CERNAC, se desprende de este artículo 3, letra D, respecto al deber de seguridad. Hay muchos casos que justamente han sucedido este tema de la suplantación a través del pago, etcétera, y que los tribunales han fallado a favor del consumidor porque se entiende que también el comercio tiene que tener la debida diligencia, que la doctrina se llama el deber de seguridad, respecto a aquellas operaciones que se hagan con tarjeta, y tiene que verificar de alguna u otra manera cuando es sospechoso y cuando no corresponde a la persona. Ahora, esos estándares se entiende que, de un punto de vista del ejercicio o el legítimo ejercicio de la actividad, debería tenerse. Ahora, el tema es, como no está expresamente establecido por ley, quizás no se tiene hoy en día. Hoy en día también vemos que la tecnología avanza hacia los pagos por contacto u otras transacciones, que es simplemente colocar una tarjeta sobre un dispositivo y que se genere enseguida el pago, sin ninguna seguridad previa. O sea, yo perfectamente podría sacar una tarjeta de otra persona y en un comercio hacer este pago
pago a través solamente del contacto. Entonces también ahí es, como usted bien dice, cómo hacemos que el consumidor tome más conciencia respecto a la utilización de estos pagos, y también quizás es este proyecto de ley que se tiene que discutir o es otro respecto a cómo generamos mayores estándares en cuanto a la protección respecto a los medios de pago, porque vemos hoy en día que, claro, hay un gran operador que tiene todo el pago a través de tarjeta, pero quizá se podría el tema de regular respecto al tema, la competencia respecto de eso, o respecto a los estándares de protección que tienen que haber en estos dispositivos de medio de pago, porque es ahí donde ocurre, ¿ya? Y respecto también lo del cuento del tío, yo creo que efectivamente también ahí tiene que haber, y un poco lo que planteamos dentro de la exposición que nosotros hicimos, y también CERNAC, el tema tanto de la alfabetización digital, que es necesaria, y también la educación financiera, que también es necesaria. O sea, cómo yo soy responsable respecto a, o cómo yo soy diligente respecto a lo que yo efectúo. O sea, cómo yo, por ejemplo, consumidor, no respondo al primer llamado telefónico que me hacen entregando todas mis claves. Entonces, y eso también tiene que ver con un proceso de alfabetización financiera y digital. O sea, cómo yo logro hacer eso, y eso a través también, y aquí también pongo sobre la mesa la labor que cumple ODECU, FOJUC y otras asociaciones de consumidores respecto a la educación de los consumidores, ¿ya? Y por eso también la ley 21.081 fue en esa dirección, en el fortalecimiento de las asociaciones, porque también CERNAC cumple un rol importante, pero las asociaciones también lo cumplimos dentro de eso, cómo educamos a los consumidores y las consumidoras respecto a utilizar prudentemente y diligentemente estos productos financieros. Muchas gracias. Quiero agradecer a las asociaciones que estuvieron presentes y al CERNAC, y habiéndose cumplido, senador. Presidente, lo que pasa es que precisaba el secretario de la Comisión que no se ha enviado oficio respecto del tema del marco regulatorio, la regulación que hay de las asociaciones de consumidores. Entonces, lo que yo quiero promover formalmente a la Comisión es que mandemos un oficio, consultándole formalmente al Ministerio de Economía respecto a este tema. Porque los dos oficios que se habrían mandado son respecto de la situación de los funcionarios del CERNAC, a propósito de la nueva planta, que es el plazo, creo que este jueves. Pero hacer una consulta formal de por qué esta regulación es tan estricta en comparación a otras instituciones que tienen una regulación mucho más laxa, suave o liviana. Incluso se le había hecho la consulta a la representante del Ministerio de Economía. Pero yo propongo que formalmente, porque las cosas por escrito, disculpe, permiten, le dan cierta formalidad a la información, y por tanto yo propongo que mandemos de todas maneras el oficio, independientemente que sé que la asesora del Ministerio, como es su característica, nos va a informar de muy buena forma y detalladamente. Señora Michel. Presidente, por su intermedio, al senador, y nosotros ya estamos trabajando en el comparado que se pidió de cuáles son los requisitos que se le pidió a estas asociaciones y respecto a todo el resto de asociaciones que regula el Ministerio para poder ver efectivamente si es que existe algún sobreregulación en este caso o estaría acorde al resto. Senador, esperamos el comparado, mandamos el oficio. Oficio, nos contestan el oficio. Yo prefiero la formalidad. Se toma de acuerdo a lo solicitado por el senador Elizalde. Tomamos el acuerdo de mandar el oficio. Sí. Se toma el acuerdo. Senadora Rincón. Presidente, para ponernos de acuerdo de cómo seguir con este proyecto, pero podríamos esperar que la Secretaría nos complemente la minuta que nos hizo con lo que han sido las audiencias y poder en la próxima sesión entrar a votar los artículos, de ser necesario agruparlos en los que vamos a aprobar y los que no compartimos o tenemos alguna diferencia para poder informar a la sala. No sé si le parece, como procedimiento. Ok. Lo determina la Secretaría y también comenzamos la discusión también de la ley o seguimos con la ley de turismo, Michelle, ¿no? Pero votamos la próxima. Sí, vamos a la próxima. Teníamos en tabla otro proyecto.
Si le parece que podamos partir con ello, con CMF en la mañana, o sea, la primera audiencia y votamos luego. ¿Cuándo será la sesión? El miércoles. No. Sí, pues, miércoles. No, pero no es para otro proyecto. Pero es que tenemos que partir por este. Tenemos un proyecto, pero tenemos una urgencia. Bueno, que el presidente defina. Pongámonos bien de acuerdo. Ya. Pero si no concurren el miércoles ya, de verdad, y ahí votamos entonces el subsiguiente y se acabó. O sea, con máxima, presidente, para no dilatar más esto, yo creo que es importante votar este proyecto. Ah. Es claro que esto va a ir a mixta. Porque Por 2 o 3 independientemente que compartamos lo que han hecho los diputados, pero hay cosas que hay que corregir. Entonces, mientras antes generemos la mixta, mejor, creo que para efecto de esa entonces votemos el miércoles. Presidente. Una vez más. Invitamos a la CMF. Se levanta la sesión.